En la búsqueda de significado y propósito en nuestra vida diaria, a menudo nos encontramos debatiendo el papel de las buenas obras en nuestra fe y salvación. ¿Acaso son las buenas obras un requisito para obtener la salvación? ¿O simplemente son una manifestación natural de nuestra fe en acción? Esta es la pregunta que se contesta hoy aquí en Vivir por Fe. Y en cada entrega nos acompaña el pastor Sergio Rubio, teólogo, escritor y apasionado por la salvación de las personas. ¿Qué tal, pastor Sergio Rubio? Bienvenido al programa Vivir por Fe. Muchas gracias, Magdalena. Un saludo para ti y también para todas las personas que escuchan este segmento. Bien, pastor, como decíamos al inicio, hoy vamos a hablar de buenas obras. ¿Cuál es el papel de las buenas obras en la vida cristiana? Así es, las buenas obras tienen mucha importancia en la vida cristiana. Lo único que necesitamos saber en qué nivel está esa importancia de las buenas obras. Porque cuando las relacionamos con la salvación, las buenas obras tienen un significado muy importante, pero no para salvar al pecador, porque la Biblia dice muy claro en Romanos 3:20 que por las obras el pecador no será justificado, porque las obras buenas tienen un valor, pero no para que las personas alcancen la salvación por ese medio, porque hay un solo medio para alcanzar la salvación, que no es a través de las obras. Por lo tanto, nosotros necesitamos saber dónde vamos a ubicar el papel que juegan las buenas obras. Hace un tiempo una persona, Magdalena, estuvo dialogando sobre este punto y entonces estaba desdeñando las buenas obras y decía que las buenas obras no tienen ningún significado. Sí tienen un significado las buenas obras. Lo único es que no tienen un significado para que las personas alcancen la salvación por ese medio. Entonces, las buenas obras sí son importantes para Dios. Ok. Pastor, ¿cómo se puede equilibrar la idea de que las obras no nos salvan con esa importancia que se le da a las buenas acciones en la vida cristiana? Así es, porque nosotros en este conflicto entre el bien y el mal, no podemos comprar la salvación por un acto de justicia que nosotros hagamos, porque realmente nosotros no tenemos justicia inherente, o sea, nosotros no tenemos justicia propia. Y todo lo que nosotros podamos hacer a favor de la causa de Dios o a favor de Dios está contaminado por el pecado. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a ser salvos, entonces necesitamos aceptar a una persona. Y cuando esa persona ejecuta los cambios en nuestras vidas, entonces es que podemos obrar como resultado de esa salvación que ya hemos recibido y de esos cambios que Cristo Jesús, por supuesto, está haciendo en nuestras vidas. Entonces las obras buenas son aceptadas delante de Dios en esa dirección, no para que alcanzara la salvación, sino como un resultado de haberla alcanzado. ¿Y qué enseñanza bíblica nos respalda con esa idea que usted acaba de decir, pastor? Correctamente, porque nosotros cuando estudiamos el libro de Romanos, la carta a los Romanos es una carta muy extraordinaria, nos está diciendo que la salvación se alcanza por medio de la fe, y por medio de la fe en Cristo Jesús. Cuando usted estudia el libro de Romanos y la carta a los Gálatas, se va a encontrar que nosotros necesitamos aceptar a una persona, aceptar a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, y entonces de esa manera es que alcanzamos la salvación. Por ejemplo, tenemos el hombre que murió en la cruz juntamente con Cristo. 2 hombres murieron en el mismo día que Cristo murió. Entonces uno se pregunta, ¿qué hizo este hombre para alcanzar la salvación? ¿No hizo nada? No hizo nada, claro que no, porque puso su confianza en Cristo Jesús. Uh-huh. Y le dijo, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y entonces Jesucristo le aseguró la salvación ahí. Por eso, cuando uno estudia Romanos, se va a dar cuenta que hace, por ejemplo, una comparación
con el que hace un trabajo y el que no lo hace. Si una persona hace un trabajo en cualquier lugar, en cualquier empresa, tú no le puedes contar eso como una dádiva. Eso es un asunto que él ganó. ¿Se da cuenta? Exacto. O sea, una persona echó un día de trabajo o trabajó un mes en cualquier lugar. Ahora el dueño de la empresa no puede venir diciéndole, bueno, ahora yo te estoy regalando esta X cantidad de dinero. No se lo está regalando porque él ganó ese dinero en ese tiempo que trabajó. Entonces, cuando aplicamos eso a la salvación, nosotros podemos estar 5 millones de años haciendo obras y nunca podemos alcanzar la salvación por esa vía. Bueno, y eso es algo que las personas se confunden. O sea, es difícil lograr yo entender eso. Jesús habló muy claro de las buenas obras, como por ejemplo lo que cita Mateo, los evangelios hablan de que Jesús dijo, tuve hambre y me disteis de comer, correcto, tuve sed, o sea, todo eso son buenas obras. Correcto, y que las buenas obras tienen su lugar. Entonces, ¿de qué manera usted puede aclararnos este mensaje que dio Jesús? El problema básico está en que los seres humanos están basados en la conducta. Si una persona hace algo bueno, la gente cree como que ya es una persona que es salvo, Y si hace algo malo también, ya la persona cree que se perdió, porque entonces generalmente los seres humanos estamos basados en la conducta. Entonces cuando estamos hablando de la salvación o la perdición, nosotros entonces tenemos que mirar más allá de la conducta a una persona que es el Salvador, La persona entonces tiene que ver a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador, y entonces cuando pone su fe en Él, pone su confianza en Él, descansa en Cristo Jesús, entonces Cristo comienza a hacer una obra muy poderosa en su vida que se llama justificación por la fe. Sus pecados son perdonados, la persona, entonces una paz indescriptible viene al corazón del ser humano, su nombre es escrito en el libro de la vida, y entonces Dios le asegura la salvación es en esa creencia en una persona. ¿Y qué ocurre cuando la persona hace lo contrario? O sea, que muere sin haber hecho obras de bien. Supongamos una de las personas que vaya al reino de los cielos, que ese ladrón le haya hecho daño y ahora lo ve en el reino de los cielos. ¿Y qué hace este hombre aquí? Porque este fue el que se me robó esta vaca, que él se me robó esta gallina o algo así, o este caballo se me lo robó este hombre. ¿Y por qué ese hombre está aquí? Entonces Jesucristo le va a decir, ¿por qué? Sí, eso es verdad, él hizo todas esas cosas, pero él me aceptó a mí. Él creyó en mi nombre y yo perdoné sus pecados. Y entonces en virtud al perdón de sus pecados, por haber creído en mí, por eso es que él está aquí. No porque haya hecho algo malo, ni tampoco porque haya hecho bueno, sino que hay una ruta que Dios ha trazado para salvar a las personas. A ver si logro entender, pastor. Entonces, en relación a lo que usted acaba de hablar, yo puedo entender que Dios hace un trabajo en mi corazón y luego que yo lo haya recibido, que ese trabajo Él lo haya logrado, entonces como resultado de ese trabajo, como resultado de yo haber estado conectado con Dios, es que vienen las buenas obras. Correctamente, las obras que Dios acepta. Porque de hecho una persona que no está conectado con Dios puede hacer obras buenas. Es decir, que muchas personas que no tienen ningún tipo de conexión con Dios hacen obras buenas. Yo recuerdo una persona que estábamos en un lugar, un centro médico, y yo hice algo. En ese momento nosotros estábamos en la enfermedad, en la pandemia de la COVID. Okay. La COVID, que teníamos ese problema. Entonces yo hice algo sin pensarlo. Y entonces una persona como todo el mundo estaba como muy a la defensiva, ¿verdad? Correcto. Y voy a decir lo que yo hice. Yo estaba tomándome un poquito de agua en una botellita. Y entonces como quise echarle un poquito de agua un poquito más fresca a la botellita porque estaba muy caliente, porque era una sonografía que iba a hacer. Y entonces la puse un poquito lejos así, la botella. Y entonces cuando abrí el bebedero, entonces hubo una señora que se molestó de una manera muy fuerte porque yo hice eso. Y claro, yo no pensé en el momento, pero la persona se molestó de las que estaban ahí y dijo algunas cosas. Y entonces hubo una persona que, vamos a decirlo claro,
la persona que menos se esperaba que me defendiera en ese momento salió en mi defensa. Ajá, ¿y quién sería? Una persona de los marginados, de las personas que rechazan en la sociedad. Es una persona rechazada, salió en mi defensa. Y comenzó incluso a decir algunas cosas a la señora. Y yo dije, ¡uy, tremendo! Porque mira qué cosa. Porque esas personas son rechazados, son marginados. Y entonces él salió en mi defensa en ese momento. Es decir que para mí él hizo una buena obra, pero esa buena obra que él hizo allí no indica que Dios lo recomiende para el reino de los cielos. Ajá, porque Dios es el único que sabe el trabajo que ha hecho en su corazón. Correcto, porque la recomendación para el reino de los cielos es que él haya puesto su fe en Cristo Jesús, que sus pecados hayan sido perdonados, que su nombre sea escrito en el libro de la vida y que él se mantenga en esa dirección. ¿Se da cuenta? Ok, que entonces, se mantenga. Eso es muy importante que las personas puedan comprender. Es decir, que la salvación no está basado en la conducta del ser humano, sino que está basado en el sacrificio que hizo una persona por nosotros todos los seres humanos. Bueno, pastor, bien complicado eso para uno aceptarlo, porque el ser humano como que quisiera ganarse la salvación. Así es. Por eso, Magdalena, mira, la doctrina de la justificación por la fe, la mayoría de las personas la rechazan. Y uno se podrá preguntar, ¿y por qué? Porque al nosotros tener un corazón pecaminoso, el corazón pecaminoso le gusta tener méritos. Uh-huh. ¿Se da cuenta? El corazón pecaminoso le gustaría tener méritos. Y entonces, cuando tenemos que ver con la salvación, no podemos pensar en los méritos nuestros. Entonces tenemos que pensar ahora en los méritos de Cristo Jesús, que fue la única persona que adoptó la naturaleza humana y que ha vivido en esta tierra, que el pecado no lo pudo arrastrar. ¿Se da cuenta? Por lo tanto, nosotros tenemos que comprender cómo es que está establecido la mecánica de la salvación revelada en la palabra de Dios. Y por eso es que se necesita que nosotros podamos leer la Biblia, que podamos orar, que el Espíritu Santo pueda alumbrar nuestros corazones para que podamos entender el plan de Dios. ¿Y cómo podemos nosotros lograr no caer en esa trampa de la cual hablábamos, de creer que somos merecedores del cielo? ¿Cómo puedo yo evitar caer en esa trampa? Caer en la trampa, sí. Entonces se necesita entender bien la obra del Espíritu Santo, porque el plan de salvación está conectado con lo que Cristo hace, con lo que el Espíritu Santo hace, con lo que el Padre hace, porque es una combinación de las tres personas divinas. Entonces, una de las tareas importantísimas del Espíritu Santo en el plan de salvación es guiar a la persona y convencerlo de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, que si yo voy a entender el plan de salvación y no caer en las trampas de pensar que voy a ser salvo por alguna cosa que yo haga, necesito ser iluminado por el Espíritu Santo. O sea, que el Espíritu Santo tiene que entrar para que yo comprenda mi condición, para que comprenda la persona de Jesucristo y también para que me mantenga enfocado en esa dirección, porque es una guía que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros y tiene que convencernos claramente e iluminar nuestras mentes para poder entender el Evangelio. O sea, el Evangelio no es un asunto que se puede entender por una manera natural, es decir, por nuestra propia cuenta. Por eso cuando estamos leyendo la Biblia, nosotros tenemos que orar, porque leer la Biblia no es igual que leer otro libro. Exacto. O sea, leer la Biblia es un libro especial, porque allí está el mensaje de Dios adaptado entonces para que el ser humano lo pueda comprender y pueda entonces caminar en la dirección que el Señor le ha indicado en su santa palabra. Pues, pastor, en verdad hemos sido muy edificados con este tema de las buenas obras. Y resumiendo, podemos decir que nuestras buenas obras no nos salvan. O sea, las buenas obras no pueden ser la causa de nuestra salvación, pero tampoco las malas obras deben constituirse como la razón de nuestra perdición. A ti, amigo que nos escuchas, te invitamos a continuar en nuestra sintonía y te agradecemos por la atención dispensada. El pastor Sergio Rubio y quien te habla, Magdalena Taveras, te invitan a escucharnos en la siguiente entrega. Y recuerda que siempre debemos vivir por fe.